Mi nombre es Camilo Neira, estudiante de licenciatura en Informática Educativa y a continuación vamos a tratar el tema de las máquinas expreso. Vamos a hacer una descripción funcional acerca de la máquina, comenzando por su análisis morfológico. La máquina de café expreso no tiene una forma definida debido a sus variantes de estilo y modelos que ofrece el mercado, aunque sí podemos hablar de puntos en común como una tendencia a una forma de medio cilindro con un corte perpendicular en uno de sus lados para brindar el espacio a los servicios que ofrece la máquina. Es decir, se ubican las llaves de salida de agua y podemos decir que tiende a las líneas curvas y su altura la define sus componentes internos. Con respecto a su análisis estructural, podemos decir que la máquina se compone de diversos elementos, los cuales están divididos en sistemas. El primero, el sistema de bombeo, el cual sirve para alimentar de agua a la máquina, compuesto por una bomba que impulsa el agua de servicio a la caldera y el calderín. Son dos de las calderas que funcionan dentro de la máquina. Una se encarga de alimentar el servicio de vapor y la otra de alimentar el servicio de agua caliente. Cada uno aumenta la temperatura del agua aproximadamente unos 90 grados centígrados para conducirla por los dos canales de salida. En la parte externa se encuentra el sistema, el cual lo componen la llave de vapor y la llave que provee el agua caliente a la bañera. La bañera es esa parte en donde se puede ajustar el filtro o el portafiltro, que es donde se ubica el grano molido, el café molido. Al incorporarlo a la bañera y al permitir la salida de agua a 90 grados se realiza la infusión y durante 30 segundos se obtiene el café expreso. Como análisis funcional, la máquina simplemente cumple con la tarea de extraer la infusión de café molido en una determinada cantidad de tiempo, como habíamos comentado antes, aproximadamente 25 a 30 segundos, según lo que indican baristas expertos. Posteriormente, el mismo barista es el que usa esta pequeña extracción de café concentrado para hacer las diversas preparaciones y los diversos tipos de café. Pero en general la máquina cumple solo con la estricta función de proveer la extracción de café. Su análisis económico, podemos decir que el costo de una máquina expreso varía según la marca y su capacidad. Las más sencillas pueden prestar un servicio lo suficiente como para mantener en la casa. Son, digamos que, pensadas con objetivos caseros y pueden tener un costo de 200.000 pesos hasta los 800.000 pesos colombianos. Sin embargo, las máquinas ya con servicio adecuado para un negocio o una cafetería pueden costar hasta 18 millones de pesos, lo que pues, nos da una dimensión del valor que pueden tomar estas máquinas y de la necesidad de obtener los expresos de forma rápida. En lo que respecta al análisis comparativo, podemos decir que esta máquina es solo uno de muchos métodos de extracción de café. Su comparación más cercana sería de pronto con su versión anterior, la cual contaba con un pistón que hacía las veces de bomba, que nos permitía aumentar la presión para que consiguiéramos la cantidad de bares necesarios. Esta cantidad oscila entre los 9 a 10 bares. Anteriormente se hacía a fuerza de vapor. En la actualidad ya se cuenta con el sistema de bombeo, el cual ya se explicó previamente, que es el que sirve para alimentar el sistema de agua a la presión necesaria. Al realizar ya la comparación con otros métodos, por ejemplo como la decantación con filtro de goteo, la gran diferencia a favor del expreso es su gran rapidez, la cual permite realizar hasta 30 extracciones en el mismo tiempo que otros métodos ofrecen solo una o hasta 5. Cuanto al análisis racional, podemos mencionar que la máquina expreso está en una función completamente a favor del barista, quien es el que determina cómo se usa. Al final al cabo es una herramienta y la persona es la que determina cómo usa la máquina para obtener la mejor extracción posible. Aunque con esa máquina se pueden realizar preparaciones de otras bebidas ajenas al café, por ejemplo el té o la aromática, pues su origen y su diseño y su razón siempre estará ligada al grano de café y a la necesidad de prepararlo en el menor tiempo posible, de ahí su nombre de expreso. Es habitual encontrar estas máquinas en muchos lugares dedicados exclusivamente al encuentro de personas alrededor de una taza de café. En cuanto a su análisis histórico, podemos mencionar
que tiene sus orígenes en 1901, cuando el señor Luigi Becerra creó el primer modelo en Milano. El espresso surge tras la gran acogida del café en el continente europeo. Antes de ser reconocido su valor, los turcos ya lo preparaban moliendo los granos y mezclándolos con el agua hervida en un recipiente, sin ningún tipo de máquina especial. Esto pues tardaba siempre unos minutos, y ante la demanda fue cuando surgió la necesidad de crear un modelo que permitiera hacer la extracción de café más rápido, como para sostener la demanda de una cafetería. La máquina en sí ha sufrido pocas variaciones. Como tal, pasó de ser impulsada a vapor, después por un pistón que activaba el mismo barista, y por último ya el sistema de bombeo es el que provee el agua. Algunas máquinas ya actualmente también cuentan con algunos sistemas electrónicos que ayudan a controlar la temperatura y la presión del agua. Desde entonces, el espresso se ha hecho un lugar en la sociedad globalizada que ha permitido que su cultura se arraigue en la vida cotidiana de millones de personas. Socialmente, las cafeterías son lugares de encuentro y conversación que, sin importar el tema, las personas ya por costumbre cultural lo hacen alrededor de una taza de café. La reseña histórica, podemos retomar lo que habíamos comentado en el análisis histórico, recordando sus orígenes en 1901. El invento de Becerra había sido revolucionario para su época. Era una máquina bastante básica con una caldera en forma de columna vertical, y la intención era hacer proyectar el vapor y preparar el café. Ya después el señor Achille Gaya facilitó la vida de los baristas inmensamente. En 1945 nace la primera máquina de café expreso, que incluía un pistón. Ya no se dependía del vapor, sino que dependía de la fuerza del barista. Después de este proceso, el pistón expulsaba el vapor que atravesaría el café molido e infusionaría el café. Con estas máquinas se podía ejercer más presión sobre la pastilla de café, lo que significaba que los aceites esenciales y coloridos se exprimían, dando como resultado la crema, que es esa pequeña nata que vemos de color más intenso encima del café. Sin embargo, después de 20 años, se podría introducir en las máquinas de expreso lo que ahora llamamos las bombas de 9 bares autónomas. Los baristas ya no tenían que realizar la misma fuerza sobre una palanca para operar el pistón. El sistema se había automatizado gracias a la empresa Faema, que comercializaría una de las primeras máquinas automáticas, llamada la Faema E61. Esta fue la primera máquina semiautomática que no requería de un esfuerzo, pero le permitía al barista manejar los parámetros de extracción, es decir, podría ya manejar lo que es la presión y el tiempo de extracción. El calentador interior se ajustó horizontalmente y no vertical, dándole esa característica forma de cilindro. Instantáneamente convirtió el café bar en un lugar social donde el cliente y el barista podían hablar mientras salía el expreso. Desde entonces, varias empresas se han dedicado a la producción de máquinas de café expresos bajo el mismo sistema, incluyendo solo modificaciones menores sin alterar el principio de la Faema de 1961. Los tipos de máquinas varían en su diseño estético y tamaño, permitiendo que las cafeterías de todo el mundo cuenten con el café expreso, que se ha convertido en una cultura. Como necesidad humana, podemos decir que el café, desde su aparición en Etiopía, se convirtió en una bebida sobre la cual giran diferentes aspectos de la vida social del hombre. Los turcos introdujeron esta costumbre en el mundo occidental, pero la forma de preparación del café no era del todo eficiente. Como habíamos comentado antes, los granos se debían tostar y molerse para luego ser hervidos junto con el agua, lo cual tomaba demasiado tiempo. Y las primeras cafeterías en Italia que seguían este mismo sistema no podían dar el servicio que los clientes estaban demandando. Así que al llegar al siglo XX y ante la necesidad de obtener una taza de café de manera más rápida, el señor Luigi Becerra, ya mencionado anteriormente, patentó la máquina de café expreso. En la actualidad, una taza de café puede ser servida en un promedio de 30 segundos, y los baristas cuentan con escuelas donde aprenden las mejores técnicas para conseguir la preparación perfecta de esta bebida. Podemos decir que el café siempre ha tenido una relación estrecha en la manera de interacción social del hombre desde su aparición. Por ese motivo, la demanda de café creció tanto en las grandes sociedades. Incluso cabe notar que el café económicamente tiene un valor ya representativo a nivel del mercado, como también lo tiene el petróleo. Entonces, pues es un invento
que nos ha permitido no solo acceder de manera más rápida a una taza de café, sino que también ha ayudado a crear una cultura alrededor del grano. Los usos a nivel mundial podemos mencionar que las máquinas de espresso han logrado ocupar un lugar muy privilegiado en todo el mundo, ya que el sistema ha permitido que las cafeterías se conviertan en sitios de encuentro y actividades sociales sin importar la clase. Los expresos también han logrado salir de las cafeterías. Actualmente es común encontrar versiones más pequeñas y más económicas de estas máquinas en la calle, muy diferentes a las que aparecen como las grecas, pero sí hay unas máquinas de expreso que ya se pueden utilizar para fines comerciales de menor demanda. Los usos que se dan en diferentes partes del mundo pues comparten un mismo fin, ya que la función principal es la extracción de la infusión. Ya los baristas son los que a partir de esa pequeña infusión hacen las variaciones, pero como tal el uso a nivel mundial es bajo el mismo principio, la extracción de una infusión concentrada de café, y de ahí parten las demás variantes. Muy buenos días, nos encontramos con el señor Elvis Villamil, barista de profesión, quien lleva ya en la ciudad de Chiquinquirá aproximadamente unos 5 años, dueño y barista del local Coffee Cup del Centro Comercial Santa María, uno de los negocios más acreditados en la ciudad de Chiquinquirá. Don Elvis nos va a hacer el favor de hablarnos un poco sobre el tema de las máquinas expreso y la cultura del café en Chiquinquirá. Don Elvis, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Don Elvis, para empezar me gustaría que me diera algún concepto que tenga usted sobre la máquina del expreso y la relación que tiene con ustedes los baristas y con usted en particular. De pronto que me comentara qué ventajas o qué desventajas tiene a la hora del arte del café. Ok, mira, la máquina expreso es un método, es una herramienta más del barista. ¿A qué me refiero con método? Método de extracción o erogación del café. Es uno de tantos métodos que tenemos en el arte de nuestra profesión, que es el café. La máquina expreso en sí es muy versátil en el método de extracción de café, porque sacamos mucho más en volumen. El expreso que sacamos, la erogación, va a ser mucho más perfecta. En sí la máquina expreso lo que hace es sacar expreso, que son 30 mililitros de café súper concentrado, y de ello depende todas nuestras bebidas a base de café. La particularidad de la máquina es que en un negocio como el que tenemos acá, la versatilidad como barista es una herramienta fundamental para la elaboración de cualquier tipo de bebida que se prepara a base de café. La máquina expreso también tiene la versatilidad de que es mucho más rápida para sacar volúmenes cuando hay demasiados pedidos, demasiada demanda dentro de los productos. Bueno, don Elvis, también me gustaría saber su opinión acerca de qué diagnóstico usted haría de la cultura del café y la situación que se encuentra en la ciudad de Chiquinquirá, sabiendo que es una cultura pues que no hace mucho está en la ciudad. Bueno, dentro de la cultura, en estos 5 años que yo llevo acá, realmente cultura de café no la hay aquí en Chiquinquirá. Hasta ahora se está viendo el boom, digamos, de las tiendas de café que están promoviendo, impulsando mucho consumir nuestro propio café colombiano. Es decir, si hablamos en porcentajes de cultura aquí, digamos a nivel general en Colombia, el 60% del café que consume el colombiano es importado, el otro 40% es exportado a otros países. Entonces la cultura del café no ha sido tan infundida, digamos, en el medio social. Sabemos de pronto sabemos cosecharlo, producirlo, pero no lo sabemos tomar. Hasta ahorita, hasta estos par de años que han pasado, aquí en Chiquinquirá he tratado de que la cultura del café la conozcan su variedad, conozcan que no solamente es tomarse una taza de café, sino que se lleven una experiencia real de lo que es en sí el café, que se esconde muchas cosas detrás de una pepa de café.
Entonces es lo que se ha tratado en estos 5 años, que la gente, pues gracias a Dios, pues mi negocio ha tenido la acogida por ese mismo sentido. Don Elvis, ya para concluir este pequeño video, me gustaría que nos enseñara un poco sobre las partes, algo muy generalizado, las partes de la máquina de espresso que vemos aquí al fondo, para que podamos conocer cómo trabaja, cómo funciona y por qué es tan importante como método para el barista. Ok, decíamos anteriormente que la máquina expreso es una de tantas herramientas para la extracción de café y es una de las herramientas mucho más rápidas. Los otros métodos de extracción posiblemente es de más tiempo, es de más dedicación, es de más tiempo de extracción. Pero si necesitamos un proceso más rápido, entonces nos ayudamos de la máquina. La máquina en sí es una caldera, en el interior es un depósito de agua que está a una temperatura elevada, más o menos estamos entre los 70 80 grados de centígrados de calor, a una presión de más o menos de 10 bares de presión, que entre 9 y 10 bares es la presión ideal para la extracción de café. La máquina funciona, digamos, el método de extracción o erogación. En este método simplemente tenemos un portafiltro, tiene en sí decimos que es un filtro, adicionamos un tipo de molienda de café. Ya digamos, uno como barista determina qué cantidad es necesaria. Estandarizado, estamos hablando entre más o menos de 8 gramos de café molido. Tenemos una presión de agua, tenemos esta parte se llama ducha, portafiltro, colocamos el portafiltro, hacemos una extracción, por eso es expreso, vamos a hacer es una extracción de expreso, que es la extracción máxima de café que hacemos en una porción de molienda. Recalentamos acá y hacemos una extracción. Entonces lo que hace es, por medio de un motor que tiene internamente, va a generarme una presión de agua para poder extraer el café. Tenemos un tiempo límite que es en el tema de extracción o erogación. En estas máquinas es demasiado importante el tiempo de extracción. Aquí tenemos más o menos entre 20 a 25 segundos, o si uno tiene por pronto una variedad de más exigencia, puede ser hasta los 30 segundos de erogación de café. Lo que acabamos de hacer fue una erogación de un expreso sencillo. Esa es la presentación y la extracción máxima de una porción de café. Bueno, con esto concluimos el video. Don Elvis, muchas gracias por esa introducción y ¿Ustedes? esa enseñanza que nos dio acerca de lo que es la máquina expresa, la relación con el barista y conocer más sobre la cultura del café. Les recordamos que Don Elvis Villamil los atenderá a ustedes en el Centro Comercial Santa María, especializado en el tema de la cultura del café. Si quieren conocer más, los invitamos a que lo visiten. Bienvenidos. Están disponibles todos los días en el Coffee Cup de Chiquinquirá. Muchas gracias, Don Elvis Villamil. A usted, muchas gracias. Ahora nos encontramos con el señor Felipe Rodríguez, DJ y promotor de eventos de la ciudad de Chiquinquirá, a quien le realizaremos algunas preguntas relacionadas con el tema de la máquina expreso, el café y la sociedad chiquinquireña desde su trabajo como promotor. Muy buenas noches, señor Felipe, ¿cómo le va? Buenas noches, Camilo, bien, muchas gracias. La primera pregunta me gustaría enfocarla más hacia la percepción que usted tiene acerca de cómo ha impactado comercialmente la llegada de las máquinas expreso a la ciudad de Chiquinquirá. Bueno, la tecnología obviamente ha revolucionado y ha cambiado la forma de vivir de toda la sociedad. Con respecto al café, con este sistema expreso, que como su nombre lo indica, termina sirviendo cafés de forma mucho más rápida, en menos de un minuto, personalizadas, de forma personalizada. La desventaja con que tenía anteriormente, como se realizaba de forma manual, por decirlo así, si algún cliente quería un café de pronto más claro, con menos café, más oscuro, más fuerte, pues tenía que atenerse a cómo estaba ya
hecho. En cambio, con estos sistemas, tecnológicos, pues con un solo botón, con un solo registro, se puede modificar y personalizar de acuerdo a las necesidades de los clientes. Aparte de eso, influye también muchísimo porque ahorra recursos, gasta exactamente lo que necesita el café sin desperdiciar. Eh, si se manejan sistemas más avanzados, tiene para que la administración pueda controlarlo la cantidad de cafés que se sirvieron, los litros que se gastaron, la cantidad de gramos que se gastó. Entonces, con respecto a recursos y manejo financiero de pronto de la empresa, obviamente esto tiene muchísimas más ventajas. Me gustaría también preguntarle acerca de, desde su trabajo y su oficio relacionado con la sociedad y con el entretenimiento, ¿usted cómo ve el impacto que tiene los comercios de café, la cultura del café alrededor de la sociedad chiquinquireña? ¿Cómo cree que eso ha impactado en la sociedad? Bueno, no solamente en el municipio de Chiquinquirá, sino a nivel departamental en Boyacá, siempre ha sido una tradición, desde mucho más antes, el tinto, el famoso tinto, el famoso café. No somos productores, pero sí somos consumidores. Los boyacenses de por sí siempre la tradición es después de un almuerzo el tinto o para el frío el tinto, para el desayuno. En las mañanas muy temprano siempre el tinto es algo que se utiliza y es muy común, sobre todo en el campesino. Indudablemente el café ha influido mucho en nuestro departamento, en nuestro municipio. Como decía, el tinto es indispensable para un campesino. Es lo obligatorio en todas las mañanas para el frío mientras salen a trabajar. Entonces el café ha influido y sigue influyendo y seguirá influyendo en nuestra sociedad por nuestra cultura y nuestra identidad. Y ya para terminar, señor Felipe, me gustaría que me diera su opinión. ¿Usted cree que con la llegada de las máquinas de café expreso y por ende del aumento de comercios y establecimientos que ofrecen esta bebida junto con otros servicios, cree usted que la gente ha abandonado más el tinto casero para migrar a los cafés de las plazas o de pronto el tinto que se prepara en el hogar se ha mantenido? Debido a que, debido a que el tinto, el café expreso, el que se da en los cafés, valga la redundancia, eh, es creado de manera masiva, su sabor va a ser siempre pues muy neutral. En cambio, nada como hacerlo de forma casera. Es decir, que para usted, a pesar del aumento de los establecimientos con máquinas de café expreso, la gente chiquinquireña aún sigue prefiriendo hacer el famoso tinto de olleta. Exactamente. Como iba a decir, el tinto casero siempre va a ser más rico, su sabor va a ser único. La comida casera tiene un sabor único que va a ser siempre inigualable en restaurantes o en cafés. Entonces, siempre el café de la casa va a ser. Sobre todo que, por ejemplo, usted va a notar la diferencia en cómo se cocina de pronto de forma eléctrica con un sistema express a una olla o como hacen en el campo a leña. El sabor siempre va a influir y siempre va a ser mejor el tinto casero. Perfecto, señor Felipe, le agradezco mucho por su tiempo y por sus respuestas. Muy amable. Gracias, usted es muy amable.